sábado, hermano, una vez más. Démosle gracias a Dios de nuevo porque nos volvemos a reunir y démosle gracias a Dios para que este mensaje llegue a muchas personas, que tanto se necesita de esta palabra de Dios para nutrir nuestra vida, nuestra alma espiritual. Necesitamos comer de ese árbol de la vida hoy, que es Cristo Jesús, descrito en su palabra. Vamos a continuar siempre, como está descrito ahí en pantalla, con la serie Las 7 promesas del Apocalipsis. Y hoy vamos al cuarto tema, que aparece ahí, la autoridad, ¿verdad? Y las vestiduras blancas. Vamos a pedir la bendición divina, pues, para continuar con esta serie. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias una vez más en esta mañana por darnos ese deleite espiritual de querer disfrutarlo en este día especial, en este día que tú estableciste como una fiesta de convocación, de convocatoria para tu pueblo, como una asamblea convocatoria para tu pueblo. Ayúdanos para que nos unamos con los seres celestiales allá en los cielos y podamos disfrutar de este gran día, de este deleite espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar con la serie. Y el tema, como lo había dicho, es el tema número 4, la autoridad y las vestiduras blancas, siguiendo con las 7 promesas del Apocalipsis. Vamos a comenzar con Apocalipsis. Aquí puse el Salmo, parece que hubo un pequeño error, ¿verdad? Pero ahí es Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 al 29, para que corrijamos los que están llevando anotación. Apocalipsis 2, del versículo 26 al 29, repito, ahí aparece Salmo, hay que corregir eso, ¿verdad? No es Salmo. En la corrección, pues, omití la palabra Apocalipsis. Entonces Apocalipsis 2, versículos del 26 al 29 dice: al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27 dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde que este es un mensaje a las iglesias. Miremos, aquí hay algo importante en esta promesa. Ya sabemos que la promesa, la condición es para los vencedores, para el que venza. Y dice aquí en esta promesa que a los que venzan, a los vencedores, a los que se mantengan fieles, como hemos venido estudiando, dice que Dios les va a dar, Cristo Jesús les va a dar la autoridad sobre las naciones. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y algo más, el versículo 27, y las regirá con vara de hierro. Y el verso 28 habla también que va a darle a su pueblo la estrella de la mañana. Entonces vamos a estudiar todos esos detalles, a identificar qué significado tienen, es apocalíptico, ¿verdad? Bien, en cuanto al versículo 27 que aparece subrayado, esa frase, y la regiré con vara de hierro, ese versículo, esa frase son una alusión al Salmo 2, al Salmo 2. El Salmo 2 ya lo hemos estudiado algunas veces y el Salmo 2 es un salmo plenamente mesiánico. Describe la obra del Mesías, es mesiánico. Y ahí hablando del Mesías, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y viene el 9, los quebrantará con varas de hierro, que es lo que mencionó
el pasaje apocalíptico en el versículo 27 del capítulo 2, ¿verdad? Entonces, 1000 años más o menos, unos 1000 años, existió David antes que Jesús. Más o menos los salmos por ahí. Unos 1000 años fue escrito esto, antes que viniera el Mesías por primera vez. Era un salmo que estaba haciendo alusión al Mesías. Pero Juan, después de Jesús, después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, cuando escribe Apocalipsis, hace mención, óigase bien, pero el Salmo menciona que Jesús, habla de la autoridad de Jesús y que Jesús era el que iba a quebrantar con vara de hierro. Es decir, el Salmo especifica y menciona el contexto tal que es aplicable a Jesús, pero Apocalipsis no es aplicable a Jesús, sino es aplicable al pueblo de Dios. Quiere decir que Jesús, cuando recibe esa autoridad de su Padre y va a regir, va a quebrantar con vara de hierro a las naciones, las va a regir, Él le va a dar a los fieles, a los vencedores, esa misma autoridad. Eso quiere decir Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que vamos a estudiar esta primera parte. Apocalipsis 12:5 habla también, oigamos bien, ahí mismo vuelve a mencionar Juan, ahí mismo menciona esas frases importantes de la vara de hierro, con la cual va a someter a las naciones. Y dice el 12:5, y ella dio a luz, hablando de la iglesia, no de la Virgen María como dicen los católicos, sino hablando de la iglesia verdadera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, refiriéndose a Jesús. Aquí se está refiriendo a Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después que Jesús muere, después que Jesús resucita, fue llevado al cielo. Y allá está ahorita en el cielo. Eso es lo que menciona Apocalipsis 12:5. Importante. Pero viene una pregunta que hay que planteársela. Dice que Jesús va a regir con vara de hierro a las naciones, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo será eso? Menciona el Salmo, pero después Apocalipsis lo menciona y lo aplica a su pueblo, pues, a los redimidos. Pero la pregunta primero partamos con Jesús, porque Jesús a Jesús le da descendencia, autoridad por su Padre, y después Jesús le va a transferir a sus hijos, porque somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuándo Jesús regirá con vara de hierro a las naciones? La Biblia lo dice claramente. ¿Cuándo va a ser? Y aquí en Apocalipsis 19 lo menciona. Recordemos que Apocalipsis 19, en su mayor parte, habla de la segunda venida de Jesús. Ese capítulo, de la segunda venida de Jesús. Y ahí en el versículo 15, miremos lo que describe. Refiriéndose a Jesús, a su segunda venida, desde el 11 comienza, ¿verdad?, a hablar. No vamos a leerlo desde el 11, pues, pero pueden leerlo ustedes del 11, ahí comienza a hablar de la venida de Jesús. Llegamos al verso 15 y dice, de su boca, de Jesús. Recordemos que hay muchos términos simbólicos aquí, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda, porque Jesús no va, de la boca de Jesús no es espada aguda, literalmente, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Fíjese bien, vuelve a mencionar ese término, la terminología, está muy repetitiva. Y en su vestidura, hablando de Jesús, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo esto hasta donde vamos ahorita, se respondió la pregunta, pero vamos a seguir dando más detalle. Cristo va a usar la vara de hierro contra las naciones y va a libertarnos o a liberarnos de la angustia a su iglesia en la tierra. Eso estamos claros a la luz de la profecía, lo hemos estudiado. Recordemos el texto de Daniel 12:1, ahí habla de la liberación del pueblo de Dios. Vamos a leerlo.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero viene lo importante. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, habla de liberación. Todo lo que se haya escrito en el libro. Ya sabemos que en el libro de la vida. Entonces, cuando Jesús vaya a tener la autoridad sobre las naciones y a regir con vara de hierro, en ese mismo momento Jesús, cuando vaya a regir con vara de hierro, vaya a quebrantar a las naciones, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios que está siendo perseguido? Lo va a libertar. Ya sabemos cuándo es que ocurre eso. Sabemos que es en la séptima plaga, la liberación del pueblo de Dios, que ya lo hemos estudiado. Bueno, vamos a dar más detalle de eso. En Apocalipsis siempre, versículos 15 al 17, más detalle. Porque estamos contestando con la Biblia la pregunta, ¿cuándo Jesús va a recibir esa autoridad y va a regir las naciones? La Biblia lo está contestando. Dice el verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estos pasajes los hemos estudiado refiriendo a la segunda venida, ¿verdad? No es necesario explicarlo con tantos detalles. Versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ¿ve? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Fíjese bien, ahora viene una pregunta interesante. ¿Y quién podrá sostenerse en pie en ese gran día? Dice. Vamos a seguir. ¿Y qué es herir las naciones o regir las naciones con una vara? Equivale a su exterminio, a su destrucción. Quiere decir que cuando Jesús venga a libertar a su pueblo primero y después a traer y llevarse a su pueblo, ¿qué es lo que va a ocurrir de inmediato con los impíos? Lo hemos estudiado, viene la destrucción y la muerte de los impíos. En ese sentido se dice que va a regir con vara de hierro, ¿verdad? Muy bien. Nos ayuda en el Antiguo Testamento Isaías. En el capítulo 11, el versículo 4, mire lo que dice, lo dice literalmente Isaías, hablando de Jesús, ¿verdad? Ahí hablando del renuevo, ¿verdad? Isaías capítulo 11 habla, sino que juzgará, hablando de Jesús, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Lo que viene es importante, la frase de nuevo, vuelve a repetirla. Mire en qué varios pasajes bíblicos en distintos libros se repite esa frase. De la herida con la vara de hierro. Y herirá la tierra con la vara de su boca, dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Estamos de acuerdo? Segunda venida de Jesús. Vamos con Daniel. Daniel también nos va a ayudar. Estudiamos también esa preciosa profecía en el libro de Daniel, cuando estudiamos el tema, la serie de Daniel, cuando estudiamos el capítulo 2, ¿verdad? Y estudiamos la estatua de Nabucodonosor. Y ahí al final de ese estudio que tuvimos, habla de la destrucción de los impíos y del acontecimiento de la segunda venida de Jesús. Lo vamos a ver en el verso 44, el capítulo 2, miremos lo que dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, oiga bien, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y aquí está la clave importante. Este término equivale a lo mismo que hemos estudiado, pero con otras palabras. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Allá decía quebrantará, regirá, aquí dice consumirá, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, que equivale a lo mismo. Pero Él permanecerá para siempre. Cuando Cristo vuelva a la tierra, ¿qué va a pasar? Va a herir, dice, o destruir pues a los impíos gobernantes del mundo. Cuando establezca su reino, Jesús, recordemos la piedra, ¿verdad? Lo que estudiábamos, el símbolo de la piedra que destruye la estatua, los pies da el pie de la estatua, esa es la destrucción de los reinos. Y dice que cuando establezca su reino va a desmenuzar, Jesús va a consumir a todas las naciones de la tierra. Pero a la iglesia se le da la promesa de que viene el día cuando el remanente fiel, lo que estamos estudiando, sus hijos,
Los que sean vencedores, dice, van a compartir la autoridad con Jesús. De manera que no solo Jesús va a tener autoridad, sino que también se la va a dar a los redimidos. Qué linda es esta promesa, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuándo los santos reciben el reino y la autoridad? Ya dijimos de Jesús, ya la contestamos. Ahora viene la pregunta, porque los santos van a recibir esa autoridad. ¿Cuándo los santos reciben el reino y la autoridad? Buena pregunta, vamos a contestar con la Biblia. Apocalipsis 20, en el tema del milenio, del versículo 4 al 6, ahí habla. Vamos a leerlo literalmente, pues. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no solo Jesús tuvo facultad, dice, se sentaron los que tuvieron facultad de juzgar. Quiere decir que Jesús le va a dar facultad de juzgar a los redimidos. Y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Viene una bienaventuranza ahora, el versículo 6. Bienaventurado, una bendición. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán, esto es importante, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán ¿cuánto tiempo? 1000 años. Dentro de la autoridad que va a dar Jesús es, dentro de las facultades que le va a dar a su pueblo es que van a ser sacerdotes. Van a ser sacerdotes y reyes. Pero hay un versículo que menciona, Apocalipsis 1:6 menciona también detalle, hablando de los redimidos. 1:6 de Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Va con el pasaje anterior. Hay una similitud. Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Continuemos. En primera de Corintios 6, del 2 al 3, también describe a los redimidos como haciendo juicio, como los describe con que Dios le va a dar esa facultad de juzgar. Esa es parte de la autoridad que Dios le da a su pueblo. Juzgar, ser rey, ser sacerdote, hacer juicio. Esa es una autoridad que Dios da. Porque recordemos algo, hermano, que el juicio, la Biblia dice que el que hace juicio es Dios, el que hace juicio es Cristo, habla de ello, pero también le da la facultad a su pueblo para que participen en el juicio también, ¿verdad? Una de las fases del juicio, como lo estudiábamos cuando estudiamos el tema del juicio. Versículo 2, 1 Corintios 6, del 2 al 3, una pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos son los redimidos, los santos son los vencedores. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, la clave. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? También, a los impíos y a los ángeles malignos vamos a tener la facultad de juzgar, porque Cristo Jesús nos va a dar esa facultad, ¿verdad? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Jesús mencionó en San Mateo, el capítulo 19, versículo 28, también Jesús mencionó cuando estaban los discípulos con él, y él les dijo, aquí aparecen el pasaje, él les dijo, sí, que se iban a sentar sobre los 12 tronos la tribu de Israel para juzgarlo. Vamos a leerlo. Verso 28 del capítulo 19. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuál es la regeneración? En la segunda vida que tengamos. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, dice, mire bien, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. ¿Ve? Le dio la facultad de juzgar, ¿verdad? A las 12 tribus de Israel. Ya sabemos cuando dice 12 tribus de Israel no significa literalmente que solo al Israel literal. Al Israel verdadero. Recordemos que hay un Israel literal y hay un Israel simbólico. Daniel lo describe también.
Daniel habla, mire que en distintos pasajes, en distintos libros se habla de lo mismo. Lo habla Apocalipsis, que vamos a juzgar, lo habla Pablo en Corintios, lo habla Cristo en San Mateo, y lo dice Daniel también, en varios se menciona. El capítulo 7, el versículo 22, que ahí ese capítulo habla del juicio, dice, hasta que vino el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? El Padre, ¿verdad? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, ¿verdad? Le dio la facultad de que hicieran juicio de ellos también. ¿Ves? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Muy bien. El pasaje también decía en Apocalipsis, de la promesa, decía de la estrella de la mañana, ¿verdad? Ahí hablaba. No sé si ustedes miran, de que allí lo decía en la parte última, por ejemplo en el verso 28, el capítulo 2, ¿verdad? Cuando él habla de que venciere le va a dar autoridad sobre la nación, el verso 26, el 27 habla de la vara de hierro, pero el 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana que nos va a dar Dios? Estrella de la mañana. La segunda promesa dice que se les dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Números 24, 17. Vamos al Antiguo Testamento. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, no de cerca. ¿Verdad? Saldrá estrella de Jacob. Eso es importante. Estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Aquí es importante. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El profeta a quien se estaba refiriendo, aquel que había de venir. A quien podían ver solo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, no con una vista física, y él se refiere a Cristo Jesús, esa profecía era. Entonces, ¿quién es la estrella de la mañana? Cristo Jesús, ¿verdad? Muy importante eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al darnos estrella de la mañana quiere decir la estrella, la luz, quiere decir que vamos a tener esa luz plena, los redimidos de Jesús, que es la luz del mundo. Y vamos a estar en armonía con Él y en comunión. De esa manera Él nos va a dar la estrella de la mañana. Muy bien. Vamos a otra promesa. La siguiente promesa está registrada en el capítulo 3, el verso 5 al 6. Y dice el verso 5 de Apocalipsis, hablando de Apocalipsis 3, del 5 al 6, el que venciere. Ya terminamos una promesa, la primera que habíamos visto, de la autoridad. Ahora vamos a otra promesa. Al que venciere será vestido de vestidura blanca. Otra promesa, vamos. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Versículo 6. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué miramos ahí en esos pasajes? Se miran 3 promesas en una. Ustedes las pueden notar ahí, están subrayadas. Primero, los redimidos van a recibir las vestiduras blancas. Segundo, no van a ser su nombre borrado del libro de la vida. Segundo. Tercero, Dios, Cristo Jesús más bien, va a confesar su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. El nombre, va a confesar el testimonio, ¿verdad? Va a dar testimonio Cristo de los redimidos. Triple promesa. Ahí está, vuelvo a repetir, vamos a numerarla: ser vestido de vestidura blanca, no borrar el nombre del libro de la vida, lo que acabo de decir, y confesar su nombre. Vamos a ver primero lo de las vestiduras blancas. Vamos a ver primero la primera de las 3 promesas que aparece, lo de las vestiduras blancas. Ahora, las vestiduras blancas son características de los seres celestiales. Ustedes estudian en los libros de Daniel, Apocalipsis y otros libros. Vamos a mencionar algunos pasajes donde los seres celestiales andan vestidos de blanco. Ahora, ¿por qué los seres celestiales andan vestidos de blanco? ¿Qué significado tienen esas vestiduras? Eso es importante. ¿Por qué no andan otro vestido? Eso es importante verlo.
Bueno, vamos a ver, antes de dar respuesta a todo eso, las categorías de santos que usan vestiduras blancas. Categorías de santos. Óigase bien esto. ¿Por qué decimos categorías de santos? Porque la deidad, el Padre, el Hijo, esos usan vestiduras blancas. Los ángeles usan vestiduras blancas. ¿Verdad que sí? Los 24 ancianos hablan que están vestidos de blanco. Los 4 seres vivientes hablan que están vestidos de blanco. Y después dice los redimidos están vestidos de blanco. Entonces vamos a ir mencionando esa aplicación. Daniel 7:9 en el tema del juicio dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y describe su vestidura. Un anciano de días, ya sabemos que es el Padre, donde hemos estudiado. Cuyo vestido, ¿cómo era la vestidura del anciano de días? Blanca como la nieve. Vestidura blanca en la visión, esta es una visión, ¿verdad? Se le dio. Daniel no lo vio literalmente, es una visión, se le presentó en visión. Dice que era una vestidura blanca como la nieve, el Padre vestido de blanco. Pero vamos a ver que el Hijo también aparece vestido de blanco en muchas descripciones en la Biblia. Y lo vemos en Daniel capítulo 10, versículos del 5 al 6, ya hemos estudiado este pasaje también. Y dice el versículo 5 al 6 de esa visión que le presentó a Daniel en el río Ulai, recuerden. Y dice el 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo, versículo 6, era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de ¿qué? De una multitud. ¿Pero qué dirán? Pero ahí no dice que es Cristo. Ya lo hemos estudiado ese pasaje. Si nosotros este pasaje lo combinamos con Apocalipsis 1, nos da la descripción de que es Cristo. No quiero entrar en esos detalles, ¿verdad? Y la profeta también describe que ese varón de lino era Cristo. Eso ya es tema estudiado. Solamente aquí estamos haciendo mención. Los hermanos que me están viendo pueden ver la serie del libro de Daniel y ahí aparece bien explicado esta parte, ¿verdad? La serie del libro de Daniel, que fue de 19 temas. Apocalipsis capítulo 19, que habla de la segunda venida de Jesús. Ahí habla. Y como les decía yo anteriormente, que los versículos del 11 en adelante describen ese suceso de la segunda venida. Y miremos la descripción que da de los seres celestiales, hasta el color de los animales, el caballo. Miremos la descripción. El versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto. ¿Y qué miró Juan? Y he aquí un caballo blanco, miren el color. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido una ropa teñida de sangre, todo eso es simbólico, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios. No es que Cristo va a venir con una ropa, va a venir así, teñido de sangre. Pero mire el versículo 14, referente a los ángeles que vienen. ¿Cómo están vestidos? Ya miramos que el Padre y el Hijo vestidos de blanco. Ahora vamos con los ángeles. Aquí está la descripción de los ángeles. Y los ejércitos celestiales, ¿de qué estaban vestidos? De lino finísimo, blanco y limpio. Vestidura de blanca, el Padre, el Hijo y los ángeles. Vamos por etapas, vamos al significado, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a los 4 seres vivientes que están ahí en los cielos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo están vestidos los 24 ancianos? Allá. En Apocalipsis 4, en la visión del santuario, que es 4 y 5, ahí habla, miremos la descripción que da. Y alrededor del trono habían, ¿cuántos? 24 ancianos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blancas. Óigase bien, ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, ¿quiénes? Los 4 seres vivientes. Comienzan a dar la descripción. Pregunta ahora sí, ya vamos a entrar en detalle para las preguntas. ¿Por qué están vestidos de blanco? Toda la descripción de los seres celestiales. Listo. ¿Por qué están vestidos de blanco? Primera pregunta. 2 preguntas en una. ¿Y qué significan esas vestiduras? Porque eso es importante ver. Porque dice que los redimidos, ¿qué pasa con los redimidos? Pues va a vestir de blanco. ¿Por qué? Vamos a verlo en el transcurso de lo que falta el estudio. Las vestiduras blancas son una representación de lo que hay en sus mentes. Óigase bien, las vestiduras blancas son una representación de lo que hay en sus mentes. Son el carácter de ellos, puro. El vestido blanco es un símbolo del carácter. O sea, lo que son interiormente interno, lo que está interno, los pensamientos, las ideas, su corazón, por así decirlo, pues, es un corazón puro, una mente pura, una mente limpia. Entonces, eso que está interior lo manifiestan exteriormente a través del traje, ¿verdad? Eso significa. Pero vamos a ver con la Biblia. Apocalipsis 19:8. Y a ella. ¿Quién es ella? A la iglesia. Bien, ahora vamos con la iglesia, los redimidos. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino, ¿cómo? Fino, limpio y resplandeciente. Y aquí contesta la pregunta, la misma Biblia. ¿Qué es el lino fino, blanco y resplandeciente? ¿Qué significa el color blanco? Aquí lo contesta. El lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. O sea, que a la iglesia se le va a conceder que se vista de lino. Ahora, las acciones justas van a ser el resultado de un carácter puro y recto. ¿Y eso qué cosa es? Es la justicia de Cristo, implantada en sus hijos. Su propio carácter, que imparte por fe a todos los que le reciben como Salvador. Entonces son una reproducción del carácter blanco, puro y sin mancha de Cristo Jesús. Y las vestiduras son una manifestación de lo que son los redimidos interiormente, igual que los seres celestiales. Vamos con Mateo en la parábola. Vamos a ver esta parábola que la conocemos en Mateo 22, versículos del 11 al 13, también habla de eso. Y entró el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, la parábola del vestido de boda. ¿Y qué le dijo? Amigo, pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? No puedes entrar aquí con esas vestiduras. Mas él enmudeció, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. ¿Y qué pasa? Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, ¿qué simbolizan las vestiduras blancas? Ya hemos hablado, ya hemos dado de muchas descripciones, pero miremoslo con el espíritu de profecía ahora. Ya lo hemos dado bíblicamente, ahora vamos con el espíritu de profecía en Palabras de Vida, el gran maestro, en la página 252. Ahí lo dice la profeta claramente. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los redimidos van a ser vestidos de blanco. No porque el color era un color bonito, no porque el color por casualidad, no. Tiene un propósito, una lección que Dios nos da, que esas vestiduras blancas, dice, que representan el carácter de Cristo reproducido en su pueblo. Muy bien. Pero en el mensaje a la Odisea, a la última iglesia, sabemos quién es la Odisea,
nosotros, la última de la iglesia, los adventistas. Ahí el testigo fiel y verdadero, que es Cristo Jesús, le da un consejo a esa iglesia, a nosotros. En esta mañana estas palabras son para nosotros. Nos da un consejo. Y dice, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. Y viene lo que nos interesa es esa parte. Y vestidura blanca para vestirte. Necesitamos las vestiduras blancas aquí, primero. Vestirnos vestiduras blancas aquí. Para que allá luzcamos las vestiduras blancas literales. Aquí las vestiduras blancas, ya sabemos que las vestiduras blancas simbolizan el carácter de Jesús. Recordemos lo que dice el consejo inspirado, que lo único que nos vamos a llevar al cielo es un carácter puro y sin mancha de Cristo. Entonces, desde aquí, no es allá, desde aquí Cristo reclama eso. Para que seamos vencedores y nos vistamos de blanco real y literalmente. Desde aquí Él dice porque llama a la Odisea, amonesta a la Odisea que se viste vestiduras blancas, porque la Odisea no está vestido con esas vestiduras. El carácter de la Odisea no tiene esas vestiduras blancas, no tiene. Entonces Él la invita porque dice que la Odisea está desnuda. Está desnuda. Cristo quiere cubrirla con el manto de su justicia. Y miremos algo en Gálatas. Pablo, miremos lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El testigo fiel aconseja a la última iglesia vestirse vestiduras blancas. Ya sabemos que las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice esto: todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Cuando habla del bautismo, bautizados en Cristo, ahí no solo significa, hermano, para no confundirnos, de solo la ceremonia. La ceremonia es como las vestiduras. El que va a andar las vestiduras blancas es porque en su interior está recto, blanco y puro, son esos pensamientos. En el bautismo debería de ser, este es el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Que el rito, el agua, por eso Jesús dijo de agua y del Espíritu, es las dos cosas, agua y Espíritu. No solo el agua, a veces nos quedamos nosotros solo con el rito. Me bauticé y yo ya estoy para, muchos creen pues que el bautismo es salvación, ya, de que me bauticé ya estoy salvo. Muchos hermanos de otras iglesias creen eso, que creer y ver bautizado será salvo. Ese texto no lo entienden bien. Pero recordemos aquí, porque estamos hablando de esas vestiduras blancas. Cuando hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué significa? Significa una regeneración, siendo renacido, no de simiente corruptible, no por la palabra de una regeneración. Lo que le dijo Cristo a Nicodemo, ese es el bautismo verdadero. Entonces, Cristo nos aconseja que nosotros seamos bautizados en Cristo verdaderamente para que seamos revestidos de su justicia. Eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podemos ver. Muy bien, vamos a avanzar. Apocalipsis 22:14 habla también de esto, estamos sobre el tema, ¿verdad? Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas en la ciudad, ¿verdad? Lavar su ropa es lo mismo. En otras versiones aparece el que guarda los mandamientos, ¿verdad? Pero el otro día hicimos un estudio que allí no hay contradicciones, ¿verdad? Cualquiera de las dos traducciones están bien. Lavar su ropa, guardar los mandamientos están bien. Entonces nuestro derecho a entrar al cielo se debe a la justicia de Cristo, dice, que se nos da sin merecerla, y nuestra idoneidad para el cielo es el resultado de la justicia que se nos imparte a medida que seguimos sus pasos. Esa justicia, como hemos venido diciendo, ¿por qué está simbolizada? Por la ropa blanca y emblanquecida del Cordero. Vamos a otra. Recordemos que en la
promesa que estamos estudiando era una triple promesa. Hay tres. Ya miramos la primera. Vamos al segundo. No borraré su nombre del libro de la vida. Tenemos que remontarnos para entender de esto a las ciudades antiguas, a la historia. Las ciudades antiguas tenían un libro de registro antiguamente, donde estaban los nombres de todos los que tenían derecho a la ciudadanía. Todas las ciudades antiguas tenían un libro de registro y ahí estaban los nombres de los que pertenecían a esa ciudad. El que no estaba ahí no era ciudadano de esa ciudad, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan en Apocalipsis se está refiriendo, utiliza eso Juan, utiliza esa parte histórica y él habla y lo aplica a lo espiritual. Y dice ahí Juan de que, bueno, el apóstol Pablo, recordemos que dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, ciudadanos del cielo. Pero para tener esa ciudadanía de los cielos, ¿dónde tenemos que estar inscritos? En el libro. Si no estamos inscritos, no somos ciudadanos. Entonces Juan está tomando eso, ¿verdad? Está tomando eso Juan. Y todos aquellos cuyos nombres no se han borrado del libro de la vida van a entrar en el reino de los cielos como un pueblo santo. Entonces la única manera que nuestro nombre aparezca en el libro es que nos mantengamos vencedores, porque ahí lo dice la promesa. Son los vencedores. Los vencedores no van a ser borrados del libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Miremos lo que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Entonces, los nombres de los que perseveren hasta el fin, de los que no perseveren hasta el fin, ¿qué les va a pasar? Van a ser borrados. O sea, el que sea borrado del libro de la vida, ¿qué significa? Lo hemos estudiado, la pérdida de la vida eterna. ¿Y la condenación a dónde? Al lago de fuego en el juicio final. Vamos a la tercera y última parte de la triple promesa. Recordemos que la triple promesa, que en las tres, en una promesa de esta que estamos viendo, uno de ellos era que íbamos a ser vestidos de blanco, otro de ellas era que no iba a ser borrado el nombre del libro de la vida, que nos mantuviéramos en el libro de la vida, y otra de ellas era que confesáramos, ¿verdad?, el nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Para ello tenemos que recurrir a las palabras de Jesús para entender esto. Jesús dio una palabra muy categórica con referente a esta promesa. Está registrada en Mateo 10, 32 al 33. Miremos lo que dice Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, esto es importante, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Ahora, ¿qué significa confesar? Confesar, según el contexto de esta parte que estamos viendo, es testificar de Él. Testificar. Dar testimonio de Cristo. Es hacer la voluntad de Dios. Es testificar. ¿Ves? Los que testifican de Cristo entre los hombres son aquellos en favor de quienes Jesús puede dar testimonio ante el Padre. Me paro ahí. Entonces Jesús va a presentarse ante el Padre y Él va a dar testimonio de los vencedores ante el Padre. Esa palabra Jesús lo va a confesar delante del Padre. Que ese redimido, o ese redimido individualmente, Dios testificó de él aquí en la tierra, vivió los principios de la tierra, los principios bíblicos, los principios de su palabra, guardó los mandamientos de Dios, dice, hizo la voluntad de Dios. Entonces Jesús va a confesarlo, de esa manera Jesús también va a testificar de los redimidos, como los redimidos testificaron de Jesús. Eso significa ese pasaje. Quiere decir que los vencedores, para ser un vencedor,
hay que testificar de Jesús aquí hoy. Para que Jesús pueda testificar delante del Padre de los redimidos. Jesús es ahora nuestro testigo, nuestro embajador ante el Padre. Es como un embajador, Él es como nosotros también somos embajadores ante los hombres. Jesús es embajador, un representante de nosotros ante el Padre, pero nosotros somos embajadores ante Jesús, porque somos representantes de los que no conocen el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una cita del deseado de toda la gente para terminar, que ahí habla muy bien referente a lo que estamos hablando. Es verdad que tenemos que testificar de Jesús, dice, pero también no solamente podemos confesar a Jesús, muchos podemos negar a Jesús. Y el problema es que si negamos a Jesús en nuestra vida, no testificamos de Él. Entonces quiere decir que Cristo no va a poder confesar delante del Padre que nosotros somos fieles y verdaderos. Miremos lo que dice el deseado, nos ayuda a entender esto que acabo de decir. Los hombres pueden negar a Cristo. ¿De qué manera? Aquí está, y esto es bueno hacerse un examen nosotros, porque recordemos que tenemos que tener vestidura blanca. Y estas cosas que vamos a leer ahora, todas esas características, esos detalles, es contrario a las vestiduras blancas. Entonces todo esto que vamos a estudiar ahorita tiene que desaparecer en nosotros, tenemos que vencer y corregir todos esos hábitos y defectos que tenemos para que podamos tener las vestiduras blancas. Miremos, deseado toda la gente, página 324. Los hombres pueden negar a Cristo, porque confesar, negar es distinto, es diferente, es contrario a confesar. ¿Cómo? Calumniando. Si somos calumniadores, está manchado ya nuestro carácter, ya no tenemos las vestiduras blancas, no nos estamos formando. Hablando incesantemente, óigase bien, hablando incesantemente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Si hablamos mentira, si levantamos falso, no va a confesar Jesús. A uno que levanta falso, un mentiroso, Jesús no lo va a confesar delante del Padre. ¿Verdad? Dios nos ayude para que nosotros podamos arrepentirnos, ¿verdad?, de algunas características de estas que tengamos negativas en nuestro carácter. ¿Cómo más podemos negarle? Conformándonos con el mundo. Por eso Jesús dice, por eso Pablo, Santiago dice, no améis al mundo. Porque aquí dice, si nos conformamos con el mundo, ¿qué pasa? No estamos confesando a Jesús. ¿Qué más dice? Siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas. Los que dudamos de un mensaje que se presente claramente y dudamos, ¿será así, no será así? O no lo vivimos, estamos en un problema. ¿Y qué más dice? Buscando dificultades y morando en las tinieblas. De todas estas maneras declaran que Jesús no está en ellos. Así que, mis queridos hermanos, pidámosle a Dios que Él nos ayude para que todas estas promesas que hemos leído hoy, que hemos estudiado, podamos nosotros ser partícipes un día allá. Pero para ser partícipes de estas promesas y merecedores de estas promesas, tenemos que hacerlo desde aquí, ¿verdad? Porque nuestras vestiduras blancas van a ser investidas allá, pero cuando tengamos un carácter puro, limpio, un carácter con mancha y con arruga, no va a ser vestido de blanco allá. Entonces Dios quiere, en el libro de la vida, no va a permanecer alguien que tenga un pecado. En el libro de la vida tiene que estar el registro blanco, limpio, ¿verdad? Entonces eso hemos estudiado, ¿verdad?, el día de hoy. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y los invito para la próxima, el tema número 5. Vamos a estudiar las otras promesas, creo que es las que faltan, ¿verdad?
para que Dios nos ayude y entendamos todo esto. Es importante porque estas promesas nos animan. Dice que las promesas descritas en la Biblia son para animarnos, para darnos fuerzas y para los momentos de desánimo, momentos de dificultades, hacer uso de esas promesas, ¿verdad? Que Dios quiera que en realidad podamos nosotros hacer uso de esas promesas en los momentos difíciles que nosotros pasemos por esta vida. Vamos a orar para terminar, ¿verdad? Amado Padre Celestial, gracias infinitas en esta mañana por haber estudiado estas promesas tan bellas, tan preciosas, Señor. Sabemos que son para alentarnos, para animarnos. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer hincapié en nuestra mente, en nuestra conciencia y puedan ser grabadas en nuestros corazones. Y ojalá las tengamos en mente en los momentos difíciles, Señor, para que podamos hacer uso de ellas. Ayúdanos, Señor, porque el tiempo pronto se acaba. Ayúdanos para prepararnos, para que un día podamos ser ciudadanos verdaderos del cielo, habitantes del cielo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.